arrepentimiento no es algo que te lo van a enseñar en el estudio bíblico. El arrepentimiento es como el perdonar, es como el amar. Nosotros tenemos herramientas que son explosivas que Dios nos ha dado para empoderarnos, pero son herramientas que la gente a veces interpreta como que son sentimientos. Hay personas que dicen, yo lo quiero perdonar, pero no lo puedo perdonar. Porque perdonar no tiene que ver con un sentimiento, perdonar tiene que ver con una decisión. Es como cuando tú dices, verdaderamente me llegó la boleta de la luz, yo la quiero pagar, pero no la voy a pagar. Por eso es que el hermano anda comprando todo el día velas, porque tiene la casa todo parece un santuario lleno de velas. ¿Por qué? Porque el hermano no quiere pagar la luz. ¿Por qué no quieres pagar la luz? Y porque al hermano le parece que la luz está muy cara. Verdaderamente no importa que a ti te parezca cara la luz. Tú tienes que entender que tú tomas la decisión de pagarla o no pagarla. Y ahí tú sufres las consecuencias. Por tanto, el arrepentimiento es una herramienta poderosa que Dios nos da a nosotros, sus hijos, que lo único que hace es abrirnos puertas a nosotros. El arrepentimiento es lo que te permite a que tú estés enfrente del momento, del lugar, de la ocasión donde tú estás a punto de pecar y tú tomas la decisión de arrepentirte de hacerlo o no. El arrepentimiento es tan poderoso que el arrepentimiento aplicado de la forma adecuada le quita poder al diablo. Porque el diablo tiene poder. Es más, el diablo tiene poder solamente que es otorgado por nosotros mismos. El único poder que puede tener el diablo sobre un hijo de Dios es el poder que el Hijo de Dios le otorgue al enemigo. ¿Por qué? Porque es como cuando tú dices, ok, pasé el semáforo en rojo. Cuando tú pasas el semáforo en rojo, tú tienes que entender que hay un enemigo de tu alma que te está mirando y está loco por hacer de que seas captado, tomado y que te llegue la citación para que ahora un hijo de Dios que está supuesto a estar evangelizando tenga que estar en una corte y en vez de estar diezmando, ofrendando en la iglesia $700, ahora le tiene que dar a la corte $700 para que el juez que maneja un Rolls Royce siga manejando su auto de alta gama con vista al mar por causa de un hijo de Dios que decidió simplemente no arrepentirse a seguir las leyes del tránsito. ¿Usted no se ha puesto a pensar que a veces nosotros enriquecemos al impío? Somos duros para enriquecer el reino, pero somos rápidos para enriquecer al impío. Y todo lo que tenemos que hacer simplemente es arrepentirnos. Tenemos que llegar a un momento donde tú dices, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir con este estilo de vida. La semana pasada hablábamos que dice, el mensaje de Pedro a los judíos era que se arrepintieran, que creyeran y se bautizaran para identificarse con Jesús como el único medio para ser salvos. Este fue el mismo mensaje que predicaron Juan el Bautista y Jesús mismo. Juan, en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasa? ¿Por qué para Jesús era tan importante que tú te arrepintieras? Sencillo. Porque en el momento en que tú te autodenominas un seguidor de Él, Él quería asegurarse de que lo que Él estaba haciendo fuera propagado por toda la nación, por toda la tierra. Y lo que Él quería era que las personas que iban a ser autodenominados como seguidores de Jesucristo dieran un buen ejemplo. ¿Estamos acá o no? Tú entras a trabajar en una empresa multinacional y cuando tú entras a trabajar en una multinacional, lo primero que hacen es meterte 30 días de entrenamiento para que cuando ellos te suelten a la calle, tú hablas, caminas y te mueves como ellos. Tú eres un robot de ellos. Me acuerdo cuando trabajábamos acá en el Sunridge, ¿cómo se llama? Sunridge. Y me acuerdo que vos me comentaste que la gente de Pogenpol, para poder tener una licencia para trabajar con ellos, te llevaban a tomar un curso allá en Alemania, en Rusia, ¿dónde era? Alemania. ¿Por qué para instalar un gabinete te tienen que mandar a Alemania? ¿Sabes lo que me decían? Me contaban de que te paseaban por la planta diseñadora de gabinetes, donde construyen los gabinetes, cómo los hacen, cómo los ensamblan, cómo los pegan, cómo los cortan, cómo los laminan. Y vos decís, pero si yo solamente los voy a instalar. No.
Porque es un adoctrinamiento. En el momento en que vos ves todo el proceso y toda la maquinaria tal vez que necesitan para hacer una sola puerta, te puedo asegurar que cuando te llega una puerta en la mano, vos la tratás como si fuera de cristal. ¿Están acá o no? A veces nosotros no le damos valor a lo que hoy día tenemos porque no hemos visto el proceso de lo que ha costado tenerlo. Hace un tiempo atrás me visitó un amigo de allá de Argentina que vive en España. Y creo, no me acuerdo si se los conté, pero una vez yo le robé un par de zapatillas a él. En ese tiempo no creía en Cristo, cuidado. Íbamos a salir a bailar, no tenía yo ropa, entonces él me prestó un par de zapatos, unas zapatillas New Balance, y me prestó un pantalón de jeans, y otro amigo de él me prestó un camisaco, y ambos fueron víctimas de mi abuso de amistad. Así que estuve como 1 año y medio vestido de la misma forma. El camisaco me lo daba vuelta, algún día era blanco, otro día era azul, por ahí si se manchaba parecía que era otro camisaco, al otro día lo lavaba, más o menos eran 3 camisacos en uno. Y así. El tema fue que debido a las zapatillas perdí la amistad con él. Porque volver a hablar con él como amigo significaba devolverle los zapatos. Y a veces nosotros le ponemos precio a la amistad. Pasaron los años, él se fue a vivir a España y un día tomé coraje para hablar con él y empezamos a hablar y nos restablecimos. Y luego él me llamó que estaba acá en Miami y que quería venir a darme un abrazo. Y apenas me enteré que él venía para acá, para mi casa. Le dije, voy para Miami. Él me dijo, no, yo voy para tu casa. Y cuando dijo, ok, voy para allá, le dije a mi esposa, ya vengo. Y me subí a mi camioneta y me fui a la tienda de New Balance a comprarle un par de zapatillas. Dije, han pasado nada más que 22 años, no es mucho. Bienvenidos, chicos. Son unos tantos años, pero estoy a tiempo, todavía existe la marca, así que vamos a comprar las zapatillas. Y me fui a la tienda y como calzamos lo mismo, le compré un par de zapatos. No existía, la que yo le robé no existía, pero una muy parecida. Le compré esa y como él venía con su esposa, le compré un par a su esposa. Al azar, con el recibo para que ella fuera y comprara la de su talle, ¿verdad? Y llegó a la casa, estuvimos en la casa y pues sucedió algo. Cuando estábamos en la casa hablando, él empezó a hablar con mis hijos y les empezó a comentar un par de cosas. Y en un momento dado les quiso como explicar a ellos, como diciéndole, hey, ojalá ustedes puedan saber apreciar el papá que tienen. Y mis hijos por primera vez les tocó escuchar las aventuras de su papá desde los labios de otra persona. Porque muchas veces nuestros hijos piensan que nuestras aventuras son inventadas. Tú le dices a tu hijo, come, que yo pasaba días sin comer, y te miran como diciendo, yeah, right, mírate la panza que tenés, nunca has pasado hambre en tu vida. Nuestros hijos piensan que porque tenemos panza ahora, antes éramos hambrientos, hermano. Entonces, cuando tú le cuentas a tus hijos de situaciones que te han pasado, llega un momento que ellos las escuchan tantas veces que ellos pensarán que te las robaste de un libro. Hasta que aparece alguien que te vio caminar en esa época sin zapatos y fue víctima de que tú le robaras uno. Entonces él tuvo la oportunidad de compartirle a mis hijos y decirle, hey, yo he visto lo que pasó tu papá. Wow, man, verdaderamente estoy orgulloso de él, de ver que no se quedó en la condición en la que yo le conocí. Aprecien a este hombre le ha metido ganas, vivía en la calle, hey. Entonces el hombre le empieza a contar y ellos lo escuchaban y por dentro era como, oh, wow, era verdad lo que decía el papá, o sea, no era mentira. Y da la impresión que a veces a nosotros nos tendría que aparecer alguno de los apóstoles, se nos tendría que aparecer alguno de los discípulos para decirte, hey, despiértense, verdaderamente Cristo murió en la cruz por ti. Hey, mira, a mí me cortaron la cabeza por culpa del evangelio. Y a ti te preocupa quedarte 1 hora sentado en la iglesia escuchando el mensaje. Hey, pila, que el sacrificio de ahora es mayor, es real. Hubimos personas que verdaderamente pagamos un precio alto. Y hay cosas que por más que tú trates de hacerlas y de devolverlas y todo eso, Él no te las va a recibir. Porque lo que Él hizo por nosotros, Él lo hizo sabiendo que nosotros lo íbamos a fallar. Y aún así decidió quedarse con tu amistad, con tu amor,
Yo cuando terminé de hablar con mi amigo ese día y su esposa en la casa, le dije, flaco, gracias por haberle dado ese pantallazo de mi vida a los chicos. Yo creo que esto los va a traer a ellos a la noción de que verdaderamente lo que yo les decía es cierto. Y le dije, pero este es un regalo, después de tantos años, acá está. Y él dice, ¿qué es esto? Digo, ¿te acordás la que te robé esa noche? Y él la sacó y me dice, pero yo no vine a buscar esto. Le dije, yo sé, pero yo tenía una deuda eterna contigo y acá está, y esta es para tu esposa. Le dije, ya está el recibo para que le cambies la de tu esposa porque no sé el talle de ella. Nos despedimos, nos abrazamos, nos sacamos una foto y se fueron. 25 minutos luego me hace en la tarjeta del banco y me entraron $190 de vuelta de New Balance. Y le digo, ¿qué hiciste? Me dice, es que vos no entendés que yo no vine por las zapatillas, vine para darte un abrazo a vos. Fue y las devolvió. El día que tú entiendes que Cristo es tu amigo y Él no espera nada de ti. El día que tú y yo entendemos que Cristo, el día que venga, Él va a venir por un abrazo y un beso tuyo, no porque tú le digas, Señor, mira, yo pagué con American Express el diezmo. A Él no le importa. Lo que verdaderamente lo mueve a Él es tu corazón y el mío. Él no viene en busca de nada de lo que tú y yo le podamos dar, porque Él ya lo dio y lo dio primero, sin esperar nada. ¿Cuántos aman a Cristo y cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino que mi amigo, salvando las distancias, que de Jesús no tiene nada. Yo me imagino que mi amigo, si me pudiera haber escrito algo más en el texto, me hubiera dicho, no necesito las zapatillas. Mi esposa tampoco necesita zapatillas. Pero no le robes nunca más a nadie nada. ¿Cuántos piensan que hubiera sido un buen mensaje? Entonces significa que en el momento en que yo me doy cuenta que le robé algo a alguien que me ofreció su amistad a cambio de nada, y que el único que vivió con ese cargo de conciencia he sido yo durante 20 y tantos años, me doy cuenta de que de la única forma que tú te liberas de ese contrapeso espiritual es arrepintiéndote. ¿Y sabes cómo uno se sana? No quedándose con lo ajeno. Uy, qué buena prédica hoy día, hermano. Yo no sé a quién le estará hablando el Espíritu Santo, pero a mí me está hablando, pesado. Estoy a punto de devolverle un par de cosas a unos hermanos que me han prestado. Ya mismo, hace unos años me robaron un tráiler. Y cuando me robaron el tráiler estaba lleno de herramientas. Y apenas me robaron el tráiler y encontramos con la pastora las cadenas rotas en el piso. En vez de enojarme con el que me robó el tráiler, me enojé conmigo. Porque lo primero que se me vino a la cabeza fue que yo tenía herramientas que había pedido prestado y no había devuelto. Vos te salvaste, mírame, así viene Cristo ahora y entras así, entras en la puerta del cielo así, vos le decís, Señor, ya las devolví, le devolví todo al pastor. Así que si usted pidió prestar una pala, devuélvala, hermano. Y me di cuenta que en ese momento casi no tenía autoridad para reclamarle a Dios. Porque dentro de mi corazón estaba como decirle, Señor, que el que se lleva mi tráiler enganchado se le dé vuelta en la ruta y que se dé vuelta la camioneta y que quede parado y que yo encuentre el tráiler aunque sea. Y por dentro mío el Señor me decía, estoy orando para ver si te arrepentís de las herramientas que robaste. Porque te han venido a robar y simplemente has cosechado lo que has sembrado. ¿Estamos acá o no? No, esta prédica no le gusta a nadie. Cero público, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces venía el Señor y decía, arrepiéntanse. Si tienen algo que no es suyo, devuélvanlo. Si han pedido prestado, devuélvanlo. Si le deben el saludo al vecino, los vecinos se pueden seguir saludando. O sea, como, hola vecino, ¿cómo está? O sea, salúdense en los vecinos. No, porque a veces los vecinos, oíme, los vecinos son vecinos y después el vecino cambia de iglesia y no lo saludes más, están en impío, están en modo impío. Y el hermano ahora le pone vidrio polarizado espejado al auto para que el vecino no lo vea. Y salen desde el garaje subidos en el auto para no ver al vecino. Amados, necesitamos empezar a arrepentirnos de ciertas cosas que hacemos.
A veces salimos de nuestra casa y decimos, viejo desgraciado ese siempre corta el pasto y me sopla el pasto para acá. Hermano, bendiga al vecino. Yo le aseguro que si algún día en vez de usted decir viejo desgraciado para usted mismo, usted se arrepiente y usted baja la ventanilla y le dice, vecino, ¿cómo está? Vecino, yo tengo un blower si le hace falta para soplar el pasto para allá, El hombre se va a dar cuenta que te molesta el pasto de tu lado, pero a veces uno habla y no nos arrepentimos. Y da la impresión que el arrepentimiento es el preámbulo, el prestage, es la antesala de la bendición de Dios. ¿Cuántos están acá? Entonces la semana pasada decía, fíjate qué tremendo, el perdón de los pecados es la base, la razón de ser bautizados. Dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aún desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, Dios llamaba a su pueblo al arrepentimiento. Escuchen esto. Uno de los errores que nosotros a veces cometemos y después nos traen problemas. Nosotros pensamos que cuando salimos a evangelizar, nosotros tenemos que traer gente a la iglesia. No. Nosotros salimos a evangelizar y tenemos que traer gente a los pies de Cristo. Cuando nosotros tenemos que traer a la gente a los pies de Cristo, tenemos un conflicto principal, que es el que tú tienes que ser el primero que está a los pies de Cristo para poder traer a alguien a los pies de Cristo. Tú no puedes traer a alguien a los pies de Cristo si tú no estás a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué te tocaría? Te tocaría decir, hermano, mire, arrepiéntase y vaya a Cristo. En vez de decirle, arrepiéntase y venga a Cristo. Yo soy su morada. Mire, ahora yo soy portador del Espíritu Santo. Venga para acá que yo voy a... Usted sabe cuando a veces va la gente y dice, hermano, venga, mire, usted tiene que ir a la iglesia. Mire, hermano, ¿puede orar usted por él? O sea, vaya para allá, Cristo está allá. Cristo está en él, no en mí. Yo soy simplemente un mensajero, pero el que verdaderamente tiene a Cristo es el hermano ese, que ese sí está convertido. ¿Estamos acá? Entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Hablábamos la semana pasada de que esto es demasiado pesado para poder comerlo. Esto no lo podés diluir. Cuando él está diciendo literalmente, si mi pueblo se humillare, yo puedo hacer algo. Pero si mi pueblo ora, yo puedo hacer algo más. Pero si encima de eso buscan mi rostro, mira, orar y buscar su rostro da la impresión que es diferente. Porque orar es algo que tú haces para tú limpiar tu conciencia. Buscar su rostro no tiene tiempo en el reloj. Mira, cuando la conocí a la pastora, acá me meto un problema. A mí me encanta meterme en problemas los miércoles, hermano. La pastora me dejó plantado en un lugar. Cuidado. Mira, tengo tarjeta roja para sacarte. El tema fue que ella me dice, tranquilo, nos vemos ahí a las 8. Entonces yo fui y me compré ropa nueva, papá, me corté el pelo. ¿Qué te pasa? Ese día me bañé, estaba listo. Y fui y la esperé. Y no llegaba. Y no llegaba. Y no llegaba. Y el dueño del restaurante me dice, y uno iluso dice, algo le habrá pasado. La muchacha no quería verlo al muchacho. Escuche. Y esperé. Yo estaba con mi papá y mi mamá. Había llevado a mis viejos a que conocieran a la supuesta futura nuera. Mi papá, que nunca en su vida me dio un consejo, me dijo, esa no es. O sea, te aseguro algo, no la conozco, pero esa no es. No sé por qué no le hice caso. Pero bueno, dice, llegó un momento que el bendito restaurante estaba cerrando. Era una cantina donde hacíamos karaoke, cantábamos con mariachi. Era un lugar donde celebraban cumpleaños. Y me dice él, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, ya vuelvo después, en otra ocasión. ¿Sabes? Me di cuenta que cuando tú verdaderamente estás interesado en conocer a alguien, tú lo esperas todo.
En aquella época yo tenía un celular de Unifón y me daban 180 minutos por mes. No me alcanzaba una semana. Porque no te importa gastarte los minutos que te da el plan con tal de hablar con la persona que tú amas. Hoy día ustedes me miran como diciendo, what he's talking about, what he's talking about. Hoy día vos tenés servicios ilimitados, nosotros no. Nosotros en mi época teníamos que, para hablar por teléfono con alguien, teníamos que caminar bajo la lluvia a una máquina que se le echaban 3 monedas. Y te decía, le quedan 30 segundos, ponga otra moneda. Tut, 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 tut. Y los últimos 20 segundos era tut, tut, tut. Y no se callaba. Entonces yo decía, no tengo otra moneda. Y la otra te agarraba y te decía, nos vemos en tut, 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 tut. Y parecía que iba a explotar el teléfono ese. Y vos decías, ¿y a dónde es que nos íbamos a encontrar que se cortó? No me lo dijo. Ustedes no saben la que nosotros... Yo quisiera a veces que los jóvenes entendieran, hermano, la que hemos pasado sus padres para poder estar vivos hoy día. No nos han electrocutado con un teléfono en la mano porque Dios es bueno. Juliana, ¿cuánto era que vos ibas a ver la Anabel? ¿Cuánto tiempo de distancia? Sí. ¿Cuánto? El tipo acá no maneja más de 15 minutos para ir a trabajar. Allá manejaba 1 hora para ir a ver a la sierva. Y no voy a seguir hablando con más nadie porque si me meto por ahí sale la bronca. Escuche. Entonces dice, si mi pueblo orare. Orare tal vez tiene que ver con que tú hables con la persona por teléfono unos 10 minutos y llegues a algún acuerdo de algo que te hace sentir cómodo. Pero buscar su rostro es esperarlo hasta que la persona salga de la casa. Es cuando la persona te agarra y te dice, sí, a eso de las 10 de la noche yo estoy listo. Y vos te le caes a las 7 de la noche en la puerta y te sentás en el frente a esperar que salga. No, estás ansioso de ver que... Y cuando sale, te das cuenta que valió la pena cada segundo de espera por la persona. Y cada minuto que pasa decís, no, papá, pero si no me equivoqué. Los amigos me dicen que yo estoy loco, pero esta es la que es. Este es el que es. Yo sé que el esperar vale la pena. Y llega un momento que ya no solamente hablaste unos minutos orando, sino que ahora esperaste hasta ver su... Entonces el Señor dice, si se humillaren, si oraren y buscaren mi rostro, y una vez que buscaren mi rostro se arrepintieran. Si yo en mi vida natural era un mujeriego, era un hombre, era un gato nocturno que salía y no sabía cuándo volvía, que de día andaba todo el día con los lentes puestos porque estaba todavía con la fiesta de hace 3 días atrás. No, hermano. Yo recuerdo un día haberme quedado dormido en una camioneta, amados míos. Me quedé dormido y cuando yo me desperté el alcohol me salía por los poros del brazo derecho. Así. Y eso que yo no tomaba. Escuche. Si yo era una persona que tenía una vida nocturna, que era un hombre sin ley, que era un hombre que no respetaba, que era un hombre que no me importaba cuidar o respetar a la hija de nadie, si a mí no me importaba si me metía donde me tenía que meter, el día que yo me contacto con esta mujer y oro y hablo con ella y me paro fuerte a su casa a esperar que salga para ver su rostro, necesito arrepentirme del estilo de vida que yo vengo llevando para poder experimentar una nueva vida con ella, porque si no, la voy a lastimar. Rápidamente ella se va a dar cuenta que yo no soy la persona por la cual ella quiere perder tiempo ni invertir tiempo. Tú puedes tener un pasado, es más, tú debes tener un pasado, tú tienes que tener un pasado, pero tú no puedes continuar con tu pasado en tu presente con Cristo Jesús. Es que tú te tienes que arrepentir en el momento que tú ves su rostro. Tiene que haber una iluminación en tu espíritu, que tú te des cuenta de que tú ya no puedes seguir siendo igual en ciertas áreas. Escúchame, hay ciertas áreas que van a ser cambiadas por ti mismo y hay otras que se va a encargar Él cuando tú le des permiso. Yo creo que una de las razones principales por la cual Cristo quiere vivir en nosotros
es porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad de decirle no al alcohol, no al cigarrillo, no a la marihuana, no a la cocaína, no a la heroína, no a un montón de cosas le podemos decir que sí, pero Él sabe que hay cosas que están metidas en nuestra carne que necesitan la ayuda de alguien santo. Y no importa cuánto vengamos a la iglesia, nunca vamos a salir lo suficientemente limpios. Pero cuando el Espíritu Santo entra en ti, empieza a haber una convicción nueva. Y dice que cuando sucede esto, dice, y si se convirtieren, si se arrepintieren de sus malos caminos, recién entonces yo iré desde los cielos y los perdonaré a sus pecados y sanaré su tierra. Por eso es que a veces nosotros tenemos conflictos que vemos en nuestra familia y nosotros oramos y decimos, Señor, ya basta con mi familia, los conflictos familiares, los problemas familiares. Se pelean por un pedazo de tierra, se pelean por 2 vacas, se pelean por un tractor, se pelean por un martillo, se pelean por el televisor, se pelean y los ves que se están matando porque se murió la abuela y dejó un terreno y cada uno quiere un cuadradito del terreno y se están matando. Y vos decís, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor dice, mírame, estate en paz. Estate en paz porque lo que te voy a dar a ti no tiene nada que ver con el pedazo de tierra del cual ellos se están matando. Necesito que te tengas en paz en mí, en Cristo Jesús tienes que tener paz. Lo que tienes que orar es para que ellos se arrepientan. Porque hasta tanto ellos no se arrepientan de sus malos pasos, no puedo sanarles la tierra. Por eso es que la tierra, al tener tanto conflicto, no puede ser sanada. Porque tiene que ver con un problema del corazón del pueblo. Un problema del corazón de nuestra familia. Personas que lo único que están esperando es que se muera el ser querido para quedarse con el piano, la guitarra y la trompeta. Un ejemplo verdadero de arrepentimiento se encuentra en Lucas 15:11 y tiene que ver con el hijo pródigo. Dice en el versículo 17 de capítulo de Lucas. Vamos a leerlo. Tenemos Lucas. ¿Me puedes poner Lucas? Lucas capítulo 15. Vamos a leer del 11 al 24. Y hoy día vamos a tocar en los minutos que nos queda. Vamos a hablar acerca de la festividad que tiene que ver con algo muy tradicional del judío con respecto a lo que está explicado en el libro de Lucas 15. Libro de Lucas 15, versículos del 11 al 24. Dice así, Jesús estaba hablando y estaba hablando en parábolas. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, fíjate una cosa que me llama mucho la atención. No dice que el hijo gastó el dinero. Dice que lo malgastó. Porque te voy a decir algo. Si Dios te pone dinero en la mano, es para que a ti no te falte nada y tú lo puedas gastar. Pero si tú no tienes el discernimiento del Espíritu Santo y la guianza, tú lo vas a mal. Hay 2 formas de utilizar el dinero, gastándolo y malgastándolo. Entonces dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Préstame una atención un segundito. Nosotros muchas veces cuando leemos este capítulo, que es uno de los, para mí, es uno de los capítulos más fuertes y completos de toda la Biblia. No importa en la iglesia, no importa en la cultura donde tú lo prediques, le rompes el corazón al mundo entero. Yo he predicado esto en inglés y he predicado esto en portugués. Y donde tú predicas el hijo pródigo, se rompe el techo de la iglesia. Eso es demasiado pesado lo que hay acá envuelto. Y dice algo tremendo acá. Dice que él deseaba llenarse el vientre con las algarrobas, pero nadie le daba. O sea que el tema no es que él estaba comiendo con cerdos. Él cuidaba cerdos y ni siquiera tenía la comida de los cerdos. Significa que un cerdo, una persona que no está supuesta a estar bajo la cobertura del reino de Dios, tenía todo lo suficiente por encima de un hijo de Dios.
Cuando un hijo de Dios, una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, empieza a vivir erradamente fuera de la cobertura del Padre, lo primero que Dios le va a permitir ver es que el impío del mundo vive mejor que él, siendo cristiano. Entonces dice que nadie le daba. Sigue. Y volviendo en sí, acaba para allá vamos. Volviendo en sí. Mira al que está a tu lado y dile, vuelve en sí. Vuelve en sí. Mira al de atrás, date vuelta y dile, hermano, ya vuelva en sí. Vuelva en sí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos son los jornaleros en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, acción número 1, e iré, acción número 2, a mi padre, no a cualquier cosa, no a cualquier persona, no a cualquier lugar. Necesitamos entender de que en el momento en que tú te arrepientas de verdad sobre algo que tú estás haciendo, al primero que tienes que ir es al Padre. ¿Estamos acá? Entonces dice, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, alguien diga, se levantó. Acá vemos una cuestión, mírame una cosa. Acá encontramos un hijo de Dios que comete un error, un hijo de Dios que peca y un hijo de Dios que no solamente peca, sino que peca en contra del Padre. ¿Estamos acá? Pero acá vemos algo. Vemos un hombre que tiene cordura y vemos un hombre que hace lo que dice. El hombre dice, voy a levantarme y voy a ir. Y dice, se levantó y fue. Hay un montón de cristianos que dicen, este año voy a hacer esto. Y llega diciembre y dice, no, lo empiezo en marzo del año que viene porque este año estuvo complicado. A todos aquellos que dicen, voy a hacer dieta en enero y se les agarra julio. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a ¿qué cosa? Y corrió, alguien diga corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a parar ahí un segundito. Durante muchos años hemos escuchado esta prédica. ¿Quién de los que está acá nunca escuchó la prédica del hijo pródigo? ¿La escuchaste alguna vez? No. ¿Tú? No. Ustedes están supuestos a levantar la mano cuando yo digo así. A ver, va de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos, para. Vamos para atrás. ¿Quién de los que está acá nunca escuchó la prédica del hijo pródigo? ¡Wow! Magia. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Miren, yo le hablé a 2 y aparecieron 4. Dios todo lo multiplica, hermano. Esto es buenísimo. Fíjate qué importante. Ahora quiero que sepas de que a pesar de tantos años que hemos escuchado esta prédica y a pesar de tantas veces que nos ha tocado compartirla y predicarla y enseñarla, hay algo acá que yo nunca había estudiado y tiene que ver con el concepto de lo que Jesús está enseñando acá en este momento donde el Padre es movido a misericordia. El Padre es movido a misericordia y tú puedes ser movido a misericordia y esperar que tu hijo llegue a la casa. Tú puedes ser movido a misericordia y esperar que tu hijo se arrepienta del error y vuelva a la casa. Tú puedes ser movido a misericordia y puedes esperar que tu hijo te llame y te pida plata para gasolina y tú le mandas plata para gasolina. No hace falta que tú salgas corriendo a llevarle el galón de gasolina. Tú esperas que el hijo se arrepienta y que te pida para gasolina. ¿Estamos acá o no? Porque a veces, por ejemplo, nosotros como hijos podemos estar sin gasolina, pero debido al sentimiento de orgullo no somos capaces de llamar y pedir ayuda. Hay algunas personas que están en esta iglesia que a veces pasan por situaciones donde ustedes saben que posiblemente recibirían mejor ayuda de la iglesia de donde salieron que de esta, pero no le pueden llamar al otro pastor por cómo salieron de la iglesia. Esto está apagado, Sebastián. Me apagaste el volumen, Sebastián. A veces venimos de iglesias
que son como la casa del padre del hijo pródigo. Iglesias prósperas, casas prósperas. Y como hijos maleducados, salimos mal de la iglesia, nos fuimos de la iglesia sin saludar, sin decir gracias al Padre. Y le dijimos, ¿sabes qué, hermano? Gracias por todo lo que nos enseñaste, me voy y no te tengo que decir nada. Y nos vamos. Y Dios te permite pasar por un momento de algarrobas, donde tú dices, bueno, al pastor que tengo ahora no lo conozco lo suficiente, y al que tuve por tanto tiempo lo dejé abandonado sin decirle adiós. Y te toca pasar hambre simplemente porque eres un hijo a veces con rebeldía en el espíritu. ¿A que no sabes cómo se soluciona eso? Arrepintiéndose. Hace unos años atrás teníamos un matrimonio en la iglesia, y un día cuando les dije, ¿y ustedes verdaderamente a qué iglesia iban? No queremos ni saber de eso. No, pero explíquenme, ¿de dónde vienen? Bueno, la verdad venimos de una iglesia donde el pastor te conoce. Yo sé, cualquiera me conoce en Sarasota. La pregunta es que yo quiero conocer a tu pastor. ¿Quién es tu pastor? No, es que mi pastor tocaba contigo cuando tú estabas en el mundo. Ah, ¿quién será? Y no se me imaginaba. Hasta que llegó un día donde me dijo, no, tal y tal persona. Entonces, ok, ya lo conocí. Ahora contame, ¿por qué te fuiste de la iglesia? No, lo que pasa es que el pastor, cada vez que predicaba, tiraba indirectas. Le dije, yo no soy así. ¿Qué pasó, sierva? Ore por su hija, amada. ¿Qué le pasa? Son muchos años. Entonces, reunión de damas esta semana para sacar esos espíritus, hermano. No, dice que mi pastor cuando predica tira muchas indirectas. Dije, ¿cómo puede? Mal hombre. Me dice, no. Y a veces dice, habla de cosas que parece que está hablando de mí. Debería predicar de la palabra. Mal pastor. Así que ya no vamos para allá. Le dije, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Van a servir acá en la iglesia? Sí, pastor, sí, yo quiero cantar, queremos ayudarte, queremos trabajar contigo en la finanza, en la esto, en lo otro. Le dije, trato hecho. Vamos a hacer un trato, listo. ¿Yo ahora qué soy para ustedes? Nuestro pastor. Excelente. Necesito que llamen a su ex pastor, lo inviten a cenar, lo lleven a un restaurante con su esposa. A su esposa no la van a llamar por su nombre, porque la llamaban a la pastora por su nombre. La van a decir, pastora, te pedimos perdón, pastor, por habernos ido de esta manera. Te queremos honrar, porque si no te honramos a ti, no vamos a poder honrar la iglesia donde estamos ahora. Y no queremos ser portadores de maldición para la casa donde Dios nos está poniendo. Así que venimos a honrarte, aunque te toque decirle por obligación de quedar bien con mi pastor. ¿Y cuándo tenemos que hacer eso? Bueno, depende de ustedes. Si ustedes quieren cantar en el 2035. Ahora, si ustedes quieren empezar a ensayar la semana que viene, como dice mi amigo Julián, órale. Ya, órale, vamos a meterle. Digo, no, dale. Ya, marcale. Ahora, marcale. No estás arrepentido. No que sos una persona nueva en Cristo. Sí, dale. Vamos a esto ahora en comunión. Ay, hermano, no le entraban los dedos en el parecía un Blackberry, no le entraban los dedos en las teclitas chiquiticas esas. Y le mandó 3-4 días. Me dice, pastor, para que sepa, dice, el fin de semana vamos a ir a comer con los pastores. Muy bien. ¿Sabes lo tremendo? Se terminaron yendo de aquí de vuelta a la iglesia de sus pastores. Ahora ella está haciendo un curso de teología para maestra, para trabajar con niños especiales dentro de la iglesia. Y el pastor ahora ha sido llamado a las misiones a trabajar afuera. Y el hermano ahora está encargado de correr el servicio. Y cada vez que le llamamos, cada vez que hablo con él, no, pastor, gracias, siempre todo bien. ¿Cómo están los pastores? Bien. Y ahora es el pastor y la pastora. ¿Sabes? El arrepentimiento no se lo lleva el viento. El arrepentimiento se ve. Cuando tú le dices a tu esposo o a tu esposa, me arrepiento de haberte hecho eso, ella se va a dar cuenta si te arrepentiste de verdad o si solamente le dijiste eso para que no te dejaran dormir en el garaje con el perro.
¿Qué significa volviendo en sí? Antes de que una persona perdida pueda acudir a Dios, tiene que ver su verdadero estado de esclavitud al pecado y de separación de Dios. Tiene que volverse a Dios y confesar su... Nosotros tenemos un dicho que dice, para atrás ni para atrás ni para coger impulso. Bueno, acabamos de darnos cuenta que ese versículo no encaja con la Biblia. Cada vez que tú vas para atrás es para arrepentirte y volverte a Cristo Jesús. Porque cada vez que tú te aceleras y piensas ir para adelante, sin Él, corres el peligro de desviarte y terminar comiendo algarrobas al lado de un cerdo. Ponme la foto, por favor, hija. Voy a cerrar con esto. ¿Todos ven? Gracias, hijo. Alguien diga que es Asaf. Gracias, hija. No me la quité, porque si no los hermanos no saben cómo pronunciarlo. Una de las cosas que encontré que me pareció muy interesante, la última vez que prediqué hace como un año y medio atrás por ahí acerca del hijo pródigo, escuché algo acerca de la tradición judía que tenía que ver donde el sacerdote, el hombre ya mayor, el que era sacerdote no solamente de la casa, sino el que tenía acceso al templo, el que podía leer los rollos, la persona que ya tenía una unción sacerdotal, no podía correr. No podía correr por una cuestión de que para correr tenía que levantarse la ropa. Tenían su ropa, su vestimenta era larga. Entonces ellos, para poder correr, se tenían que levantar. Y el sacerdote, por una cuestión de tradición, no podía mostrar sus piernas. Entonces, muchas veces estudiamos de que el papá del hijo pródigo haya salido corriendo al encuentro del hijo era rompiendo literalmente una cuestión de tradición, un protocolo donde a él no le importaba prácticamente perder su posición sacerdotal con tal de recuperar a su hijo. ¿Estamos acá? Nosotros los padres somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de recuperar a un hijo. Hace unos años atrás estaba escuchando un pastor que predicaba en una iglesia muy grande aquí en Estados Unidos. Y él estaba comentando en su testimonio de que cuando él empezó la escuela bíblica, el instituto bíblico, él tenía un Dodge Caliber del año 74 y que había que empujarlo para que arrancara. Lo empujaba, le ponía segunda y arrancaba. Y que le subía el ventilador y le ponía el vidrio y le ponía un destornillador para que no se le cayera el vidrio. Entonces dice que conoció una persona y esta persona lo invitó un día a un club de golf. Y cuando él llegó, él tuvo que dejar el carro como a 3 cuadras y llegó caminando porque le daba vergüenza entrar con su carro en ese lugar. Pero cuando él entró ahí, él iba mirando y él dice, wow, esta gente tiene unos autos preciosos acá. ¿Será que algún día yo voy a poder tener un carro de esto? Y dice, aunque nunca trabajé en pos de eso, aunque nunca mi enfoque fue el carro, me fui dando cuenta de que lo que Dios hizo, en vez de darme el carro, Él me fue conectando con personas que me fueron enseñando los códigos del reino para cómo trabajar la finanza, cómo invertir dinero, cómo ahorrar en real estate, cómo tener mejor mi crédito, cómo comprar propiedades, cómo tener 3 casas y vivir de la renta. Ahora la renta me paga el auto. Y llegó un momento que yo no tuve que pelear para comprarme el auto, sino que una vez que establecí las cosas del sistema de este país, me di cuenta que era sencillo poder tener el carro que esta gente tenía. Entonces dice, llegó un momento donde dije, bueno, aunque tenía un auto nuevo, dice, y tenía un carro nuevo y ya era pastor de la iglesia, ya tenía salario en la iglesia, ya estaba acomodado con mi esposa, no era el auto que yo había visto aquella vez, dice, en el club de golf. Y él dijo, bueno, el año pasado finalmente me compré el carro que vi hace 37 años en el club de golf. Dice, escribí un libro, gracias al amor de Dios y a su favor. Ha sido, dice, top seller, dice, por casi 3 años consecutivos. Y mi libro me permitió comprarme mi auto. Y lo compré de contado, $327,000. Fui a la tienda y le dije,
quiero ese Rolls Royce, quiero que las puertas se abren para atrás, lo quiero color celeste, baby blue con plateado, lo quiero con la rueda con la raya blanca, lo quiero con el baúl así, lo quiero con las maletas que vienen para... Me lo compré como lo había visto hacía 30 y tantos años atrás, porque dije en cualquier momento me muero y me lo perdí, ya no lo puedo vivir. Y dice que él un día predicando, él hoy tiene una iglesia, donde tiene 4 servicios el domingo de 15,000 personas cada servicio. Y dice que cuando estaba predicando en el segundo servicio le sonó el teléfono en la oficina y era la policía de otro estado llamándole y preguntándole: ¿este es el nombre de su hijo? Sí. Acabamos de encontrar a su hijo dentro de un container de la basura, afuera de un supermercado, con 4 jeringas de heroína en el brazo y 2 en los pies. Le sale espuma blanca por la boca y lo estamos tratando de resucitar. Por el momento está vivo, pero no le prometo nada. ¿Cuándo usted puede venir? Y él dice: esa pregunta me choqueó, porque a mí me faltaban 2 servicios de 30,000 personas todavía que predicar. A mí me faltaban 2 servicios que cumplirle a Dios. Y en ese momento, en mi oficina colgué y dije: estoy a 4 horas de ese lugar. Yo no creo que Dios se enoje conmigo por salir corriendo en busca de mi hijo, porque Él dejó su reino para hacerse hombre y venir acá por nosotros. Así que llamé a mi pastor asociado y le dije: tú predicas en el tercer servicio, tú predicas en el cuarto. Me subí a mi auto de $320 y tantos mil y salí. Y cuando llegué allá, mi hijo estaba vomitado, orinado y defecado en todo su cuerpo. Y lo agarré y lo metí adentro de mi auto de $300,000 y me fui y me interné con mi hijo durante 3 meses y medio en un lugar para restauración de drogadictos. Me han lavado el auto 7 veces y no se sale el olor. Dice: lo he lavado 7 veces y no pueden sacar el olor a vómito. Pero hoy mi hijo se acaba de recibir del Instituto Bíblico y acaba de inaugurar su iglesia en Boston. El auto que se pudra, porque uno como padre está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, le haya costado lo que le cueste, por un hijo. No sé si alguien me está entendiendo. Esta tradición, el quesasá, es una tradición que muy pocos saben. Tal vez usted la sabe, pero hoy se las cuento antes de irnos. Y va a entender a profundidad por qué el padre salió corriendo. El quesasá era una tradición judía que tenía que ver con el desarraigo de una persona de la familia que maltrató las raíces familiares. Un hijo desagradecido con sus padres. El hijo que por cuestiones de cultura y de tradición tenía que seguir el mismo trabajo y mano de obra del papá. Usted sabe que en la cultura judía, si el hombre trabajaba en la agricultura, los hijos tenían que ser agricultores. Si el padre era carpintero, los hijos eran carpinteros. Si el padre trabajaba con vinos, ellos procesaban vino. Eso tenía que pasar de generación en generación. ¿Estamos acá? Pero cuando un hijo le decía al padre: no pienso seguir con la tradición, automáticamente alteraba todo, porque ahora el padre tenía que casi vender la heredad de su casa para poder entrenar a otra persona que no era de la sangre. Rompían con algo que venía de tradición que Dios les había dado. Para ellos el oficio manual era algo entregado directamente de la mano de Dios en sus vidas. Entonces, que viniera un hijo y voluntariamente renunciara a seguir lo que el padre había empezado era inconcebible. Entonces, en esta tradición, ellos empezaron a hacer algo. Ellos dijeron: a partir de ahora, cada vez que un hijo le dé la espalda a su padre, le quite el dinero de la herencia, le robe la oportunidad de traspasar todo lo que tiene que ser por heredad que Dios plantó en la herencia de la cultura. Cada vez que nosotros veamos que el hijo está volviendo a la casa del padre, nosotros tomaremos vasijas y las reventaremos en el piso, dejándole saber a ese joven que ya no es bienvenido a la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hijo se iba de la casa, cuando lo veían desde lejos, decía: mira, allá viene Ángel.
¿Quién es Ángel? El hijo de Rubén. ¿Te acuerdas que lo dejó tirado a Rubén en el hospital y no lo quiso cuidar? No te puedo creer. Es hijo del diablo, se llevó el dinero, se gastó todo y seguramente ahora ha estado comiendo algarrobas con los... ¿Qué vamos a hacer? El que sasá. Y todo el mundo salía con jarrones y empezaban a reventar los jarrones para que él no entrara. Cuando el joven volvía al pueblo y en la entrada del pueblo él veía todo el barrio, todo el pueblo reventando los jarrones en el piso, el mensaje era: tú eres una vasija no digna de ser llenada con las cosas de Dios. Tu familia está rota, tu sangre está rota, tu heredad está rota y todo lo que a ti te pertenecía en este lugar está. Pero la Biblia dice que el padre del hijo pródigo fue movido ¿a qué? A misericordia. Y en el momento en que el padre se levanta, yo me imagino a ese hombre mirando por el umbral del balcón de su casa. Allá viene alguien. En silencio, ándate corriendo y fíjate quién es aquel que viene. Dale, y me avisas. ¿Será o no será? ¿A quién estás esperando? A mi hijo. Pero si ese loco se fue, ese loco todavía debe estar de parranda con la plata que te sacó, con todo lo que se llevó. Todavía debe estar de party. Seguramente se está yendo al concierto de Bad Bunny que lo dan ahora en Miami. Seguramente está metido allá. Y el padre dice: ¿sabes qué? Puede ser posible que sí, pero yo lo sigo esperando. Escucha. Y parece que viene el mensajero y le dice: Señor, es tu hijo. El que viene es tu hijo. Viene vuelto una mugre, pero es tu hijo. Y en ese momento dice que el hombre sale corriendo. Y por muchos años nunca entendí por qué salió corriendo. Salió corriendo para poder ponerse a la entrada del pueblo y que nadie rompiera las vasijas. Él salió corriendo para poder pararse delante de la gente, y cuando saliera la gente con las vasijas a romper, le dijera: para, por favor, no la rompan, por favor, ey, no rompan nada, por favor, yo ya lo perdoné. Pero ¿cómo lo vas a perdonar? Si se llevó el dinero, no importa el dinero, yo lo quiero de vuelta en mi casa. Pero no te das cuenta que se malgastó el dinero con prostitutas. No importa. Por favor, no rompan las vasijas. No rompan las vasijas, porque si mi hijo ve las vasijas rotas en el piso, no va a volver a mi casa. Yo necesito que él sepa de que aunque él está roto por dentro, el papá lo va a sanar. No. Por favor, no tiran las vasijas, por favor. Nunca jamás había entendido la razón por la cual ese hombre salió corriendo. Porque cualquier persona que pudo esperar 2 años puede esperar 1 minuto más. Cualquier padre que está ofendido con su hijo dice: lo voy a esperar que venga acá y que acá me pida perdón, se arrepienta, y acá va a tener que demostrarme verdaderamente por qué hizo lo que hizo. Sin embargo, el padre, que es tu papá y mi papá, en el momento que el pueblo estaba por tirar las vasijas para desheredarte, salió corriendo a toda velocidad. Y cuando llegó, dijo: hey, no rompan nada, rápido, para que se den cuenta que lo he perdonado de corazón. Vístalo con ropas reales. Pónganle el anillo de la casa del padre. Tráiganle zapatos de la casa del papá.
Yo necesito que ustedes entiendan de que mucha gente está desesperada por tirar las vasijas al piso para acusarte por lo que tú eras, pero hay uno que se llama Jesucristo, y Él agarró y tomó tu lugar y el mío, y el Padre salió corriendo rápidamente antes que emitieran juicio sobre tu vida y la mía, y Él dijo: no, nadie puede tirar una vasija al piso. Mi hijo pagó por todos ellos.